Muy buenos días, tenemos con nosotros la oportunidad de tener una entrevista con el ingeniero Javier Vázquez. Él estudió una licenciatura en comunicaciones en la UNAM. Actualmente es ingeniero en la estación de Radio Fórmula. Y pues comencemos con la entrevista. Primero que nada, ¿cuál es la función de una radio cultural? Pues mira, hay que empezar a definir cultura, como hace unos momentos lo estábamos diciendo. ¿Qué es cultura? Cultura, a final de cuentas, es todo lo que te rodea, todo lo que el ser humano hace, ¿sí? Puede ser desde una pintura, desde una canción, una escultura. A final de cuentas, todo es cultura, ¿sí? Hay cultura que puedes considerarla o catalogarla, por ejemplo, no sé, de muy culta, a cultura popular, ¿sí? Por ejemplo, no sé, obras de teatro, conciertos, vaya, hay una gran infinidad de cultura a tu alrededor, ¿sí? En todos los aspectos. Y si nos vamos a referir a cultura, como también platicábamos hace rato, hay que definirla qué es, ¿sí? Si es una obra de teatro, si es un libro, si es una sinfónica, vaya. Hay que definirlo para empezar con eso, ¿no? ¿Qué es la cultura y cómo la vamos a desmembrar? Porque tiene muchas aristas, ¿no? Hay que desmenuzarla, ¿no? A final de cuentas todo es cultura, ya sea en una radio comercial o en una radio cultural, todo es cultura a final de cuentas, ¿no? Hasta la noticia misma es cultura. Sí, pero entonces, ¿por qué el problema, digamos, que una radio comercial vende más que una radio cultural? Mira, yo lo atribuyo a dos cosas. Primero que nada, una estación comercial, su mismo nombre lo dice, comercial, comercia con productos, que en este caso los productos son los programas, los contenidos que se manejan dentro de la programación, ¿sí? La radio, debemos de recordar, es un negocio a final de cuentas, ¿sí? Debemos recordar que un negocio que no deja lana o dinero, por decirlo de esta forma, no es negocio, ¿sí? Sí. O sea, tú para que puedas obtener recursos, debes de vender tales productos, ¿sí? Y tus productos deben de ser buenos, ¿sí? Sí, claro. O sea, si no hay un producto de buena calidad, pues obviamente no va a haber patrocinadores que te sustenten ese espacio, ¿sí? Como es lo que sucede, por ejemplo, en muchas instituciones radiofónicas, ¿no? Que se dedican a vender sus espacios a un determinado precio, ¿sí? Y hay niveles, hay categorías, ¿no? Por ejemplo, los niveles más caros, por ejemplo, en la radio, son en la mañana y en algunos horarios estelares que les dicen, por ejemplo, en la noche, ¿sí? Sí. Nos vamos, por ejemplo, al caso de la tele, salirnos un poquito. En los horarios estelares de la tele, los horarios en la noche son los más caros, ¿sí? Ahí tienes noticieros, por ejemplo, de Televisa, son caros, son espacios sumamente caros. En el caso de la radio, los espacios más caros son en la mañana. ¿Por qué? Porque son los noticieros estelares, ¿sí? Porque tienen los mayores niveles de audiencia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las estaciones culturales, pues no se tiene a veces la infraestructura o los medios o el recurso económico, ¿sí? Lamentablemente hay que recordar que en nuestro país, pues la cultura no vende porque no se le da a veces el apoyo necesario. Me ha tocado platicar con gente de teatro, ¿sí? De que a veces les falta difusión, les falta dar a conocer, ¿sí? Sus productos, que en este caso son sus obras de teatro, ¿no? Ahorita hay muchas compañías de teatro que están buscando desesperadamente buscar el lugar en donde se pueda difundir lo que ellos hacen, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, no sé, de la compañía de Macramé, hablamos de la compañía de El Milagro, que son compañías de teatro que hacen sus funciones y pues ahí se van sustentando, ahí van viviendo de lo que ellos venden, ¿no? Que son sus obras de teatro, ¿sí? Sí. En el caso de la radio cultural, por ejemplo, vaya, pues no tienen esa infraestructura para vender sus contenidos. Yo te puedo decir una cosa, que por ejemplo en Radio UNAM es netamente cultural. A mi consideración, a mi forma de ver, creo que deberían de cambiarle un poquito para que pudiera ser vendible, ¿no? Tener como más contenidos. Sí, claro, a mi forma de ver. Combinar un poco la cultura con la radio comercial. O sea, la sugerencia sería
hacer una radio cultural que también comercie, vaya, por así decirlo, o que comercie la cultura. Pero aquí nos vamos a topar con algo bien interesante, que es la burocracia. Muchas veces la burocracia no te permite comercializar. Por ejemplo, tenemos el caso del IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Es una radio gubernamental, la cual no tiene comercialización, ¿sí? Ellos viven de lo que les da el Estado, ¿sí? Ellos viven de lo que les da el Estado, mas no pueden tener patrocinios. A lo mejor menciones así muy efímeras, pero no pueden hacer mención. ¿Por qué? Porque hay determinados reglamentos dentro de las mismas instituciones, en este caso, por ejemplo, IMER, Radio Educación, ¿sí? Sí. Que en su caso, pues pueden considerarse como gubernamentales y culturales, pero tienen recursos muy castigados, vaya, a diferencia de una estación de radio comercial. En base a esto, ¿cuáles serían las estrategias para que una radio cultural realmente pueda vender? Hijos, es que estamos hablando de un tema bien complicado, porque mira, México lamentablemente, nos vamos con esta idea de que no es un país culto. Sí lo es, ¿sí? Sí. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, en el Distrito Federal, somos de las ciudades que tienen más eventos a lo largo del año. 365 días del año hay eventos culturales. Obras de teatro, conciertos, puestas en escena, exposiciones. Todo el año hay eventos. Todo el año hay eventos. Sí. El problema es de que también tienes que tomar en cuenta la situación económica que se vive en el país, ¿sí? Que muchas gentes o muchos empresarios pues no patrocinan determinadas obras o momentos. ¿Por qué? Porque no hay lana, ¿no? Porque no hay dinero, porque no hay entradas o no hay recursos, ¿sí? Eso es también algo que tenemos que tener muy en cuenta, la situación actual del país, ¿no? Que no pasa por una situación que digamos muy boyante, y que la inseguridad está a la orden del día, que mucha gente pues dice, pues ¿para qué me arriesgo? Se me van a asaltar, pues mejor no voy, ¿sí? De hecho, obras de teatro comerciales a veces se quejan de que la gente no va a las obras de teatro. ¿Por qué? Porque el miedo que tiene la gente, ¿no? Sí. Y también obviamente por el recurso. Por el recurso, sí. ¿Sí? Es caro. Es caro. Tú sabes, por ejemplo, cuánto se gasta, por ejemplo, una persona que pone una obra de teatro, se gasta millones de pesos y lo tiene que recuperar, ¿sí? Sí. Porque es el negocio a final de cuentas. El teatro también es un negocio, ¿no? Quien monta una exposición, pues también tiene que recuperar lo que él invierte ahí y lo tiene que recuperar. Si no, no es negocio, sí. A final de cuentas, ¿no? O sea, la cultura cuesta. Es como dicen, en México la educación es gratuita. Mentira, la educación es cara, cuesta. El uniforme de los niños cuesta, los útiles cuestan, los zapatos de los niños cuestan, el transporte cuesta. No es gratis la educación en México, cuesta. Quien dijo que era gratuita es un mentiroso. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿realmente el problema es más como de presupuesto nacional? Presupuesto nacional, lamentablemente yo lo veo desde ese punto de vista, de un presupuesto, ¿no? Que a veces no lo asignan a instituciones que lo requieren, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del Canal 22, un canal de televisión que está pasando por una situación económica difícil, que ha hecho recortes de personal tremendo, ¿sí? Sí. Te pongo otro ejemplo, TV Azteca, es una institución privada, es una televisora privada y está haciendo recortes de personal. Hasta el momento tengo la idea que lleva cerca de 1,500 personas despedidas. ¿Por qué? Porque no hay lana. Porque la situación económica les es adversa para ellos también, ¿no? Se está viendo una situación compleja y estamos hablando de una televisora privada, no cultural. Negocio, o sea, ¿alguien sí realmente puede subsistir de difundir la cultura? Sí se podría, si fueran otros los parámetros económicos y la difusión fuera lo suficientemente buena, sí podría ser, ¿sí? Ahí tienes, por ejemplo, el caso de Radio Francia Internacional, que es una estación de radio, es un grupo de radiodifusoras que hay en Europa, o mejor dicho, en París, ¿sí? Sí. Ellos subsisten en base a los impuestos que la gente paga y ellos comercializan sus espacios también, ¿sí? Ellos tienen cerca como de 6 estaciones de radio allá en Francia y ellos subsisten
en base a los impuestos que paga el pueblo y aparte el gasto que les da el Estado francés. ¿Sí? Entonces ellos también pueden comercializar sus espacios, tienen espacios informativos, tienen espacios de cultura, espacios musicales, espacios para jóvenes, o sea, sí se puede, pero siempre y cuando el modelo económico pues te pueda echar la mano y que no haya tantas trabas como es en el caso de México, ¿no? Sí, claro. Que existen muchas trabas, lamentablemente, para poderse hacer de un recurso. Y Mer, si pudiera, podría vender sus espacios, pero por ciertas cuestiones legales, ¿sí? Y por ciertas cuestiones gubernamentales, no lo pueden hacer. Entonces, realmente, la radio cultural sí es un negocio, pero México no es un espacio geográfico para hacer este tipo de negocios. Es que están muy limitados, la verdad, son muy limitados los espacios, ¿sí? Por ejemplo, tú te vas por ejemplo, a provincia, hay espacios culturales, pero operan con alfileres, ¿sí? Con un escaso recurso, ¿no? Si se le diera otra, no sé, volteada la tortilla a la cultura en nuestro país y fuera más accesible, por ejemplo, para que patrocinadores llegaran y dijeran, oye, me gusta tu obra de teatro, o me gusta tu espacio que tienes en el radio, vamos a meterle lana, podría ser, digo, soñando, ¿sí? Pero se podría hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se podría hacer. Sí. Pero pues, son cuestiones que tienes que tomar en cuenta, cuestiones económicas, cuestiones gubernamentales y cultura, sobre todo. Yo creo que necesitamos en este país más cultura todavía, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en México, si alguien quiere dedicarse a la difusión de la cultura, ¿cuáles son los consejos o estrategias para que realmente su programa o su producción sea rentable? Y pues es que para empezar tiene que ser una muy buena propuesta la que vayas a hacer. Asegurarte que de tu producto le pueda gustar a tu patrocinador o tus potenciales patrocinadores, en este caso, y que sobre todo le guste en donde lo vas a presentar. Sí, claro. Primero que nada te tienes que armar de muchísima paciencia porque vas a tocar varias puertas. Muchos te van a decir, es que necesito que tu programa ya esté al aire para que yo lo pueda ver y pensar si hay la opción de que pueda ser patrocinado tu espacio. Digo, eso es aterrizado en la cruel realidad. Sí. Aquí lo hemos vivido un par de personas, ¿verdad? Sobre todo tu propuesta tiene que ser interesante. Ahora, tener muy en cuenta que vas a competir, por ejemplo, con un medio muy, muy, muy grande, que es el Internet, ¿sí? Claro. Los medios tradicionales, pues dígase radio, dígase televisión, dígase prensa escrita, hasta los mismos libros, hasta las mismas compañías discográficas están luchando contra ese monstruo llamado Internet, en el cual puedes encontrar estaciones de radio, puedes encontrar lugares en donde se difunden películas, en donde puedes leer libros, en donde puedes ver documentales, o sea, es un mundo de información tremebundo ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? Y sobre todo, pues, ¿a quién va dirigido tu proyecto? Si es a la gente de la tercera edad, si es a la gente joven, o sea, ¿cuál va a ser tu target, se les llama, ¿no? ¿Cuál va a ser tu perfil del programa? ¿Sí? Si va a ser para toda la familia, si va a ser para los chavos. Definirte bien el área que vas a trabajar en ese aspecto, ¿no? ¿Qué temas vas a abordar? Ya sea la literatura, o el teatro, o la danza, no sé, el cine. Tienes que definir bien qué es lo que vas a hacer. Ok, pues muchísimas gracias, ingeniero. Al contrario, gracias a ustedes. Su participación. Al contrario, gracias a todos ustedes. Y pues bueno, aquí agradecemos a las instalaciones de Radio Fórmula para que se prestó para la entrevista. Gracias a ustedes y un saludo a todos. Listo.